Saludos queridos amigos, bienvenidos a un Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Estamos en la recta final, estamos en un periodo sin igual, estamos viviendo en el mayor tiempo apocalíptico. ¿Y cómo lo sabemos? Primero, observando el panorama mundial y todos los eventos que están ocurriendo. Aquí es donde entra la Biblia, la preciosa palabra de Dios, para confirmar sin duda que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no quieres escuchar esta verdad es solamente porque no deseas aceptarlo. No deseas aceptar lo que se encuentra escrito en la palabra de Dios. Y ella no se contradice. Muchos movimientos pueden decir que esto no sucederá. Pero mientras se encuentre en la palabra, en las escrituras, los verdaderos hijos de Dios, creemos sin dudar. Muchos se ponen nerviosos por ello, incluso apostatan de su fe. Pero todos aquellos que esperamos una y otra vez hemos visto que las profecías se han cumplido. Por ello es importante que estudies la palabra de Dios y no te dejes llenar la cabeza con todo lo que te dicen y con todo lo que te predican. Puedes ir y corroborar por ti mismo. Órale al Señor y pídele discernimiento para entender lo que está escrito en su palabra, que es la Biblia. Si tú sigues escuchando mensajes y prédicas acerca de la prosperidad económica, te recomiendo fuertemente que comiences a buscar prosperidad espiritual para cuando sea el momento no te quedes rezagado o más aún puedas perder la vida eterna. Las riquezas de este mundo son pasajeras y llevan a muerte. La carne es pasajera y lleva a muerte. Pero el cuidar de tu alma, de enriquecerla, te lleva a vida eterna. En Mateo capítulo 6, versos del 19 al 34, nos dice así en la Nueva Versión Internacional: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tú, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarse del letargo y pedirle al Señor misericordia y que abra nuestros oídos y ojos espirituales, y así podamos entender este tiempo extraordinario que estamos viviendo. Olas gigantes de maldad están sobre el mundo, los hombres han caído presa de Satanás y sus huestes. La maldad del hombre es tan grande que han perdido hasta su identidad humana, de acuerdo a la creación de Dios. En verdad, estamos viviendo un tiempo apocalíptico. Según la escatología, es Dios quien habla acerca de lo que le sucederá a esta humanidad. Han sido miles de años que Dios ha venido hablando a su pueblo, primero a Israel y luego a su iglesia, para que vayamos mirando, escudriñando y entendiendo los tiempos y que sepamos lo que acontecerá en los tiempos finales, aquellos que ya han iniciado, porque vamos en cuenta regresiva para que terminen cumpliéndose las profecías del fin. El próximo gran evento que sucederá, si usted ha escudriñado las escrituras, es que la iglesia irá al encuentro con el Señor sobre las nubes, como lo dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Si usted desea saber más acerca de este tema, le invito a ver los otros videos en Compartiendo la Biblia.
Luego de esto el mundo entrará en un tiempo de gran tribulación de 7 años. Hablamos del tiempo de angustia de Jacob, de Jeremías 37. Este periodo es donde aparece el anticristo y su gobierno sádico. Este gobierno será cruel y de muerte, sobre todo para el pueblo de Israel, seguido por los cristianos que se quedaron rezagados y que no recibieron la marca del 666. El pueblo de Israel sufrirá persecución y muerte. La semana 70 de Daniel terminará con la segunda venida de Cristo, donde el Señor Jesús destruirá con la espada de su boca y enviará lago de fuego y azufre a la bestia y al falso profeta. En la actualidad, en el mundo se está viviendo terror por todas partes, terremotos a diario y en lugares donde jamás se había sentido. Eso no es normal. Volcanes activos por todo el mundo. La tierra resquebrajándose, lista para separarse. Eso es terrible, ya que las capas tectónicas y la corteza continental se van desplazando, creando grandes grietas y fisuras, lo cual permitirá el desplazamiento de los continentes. También vemos las enfermedades como se proliferan, de la misma forma como otras que ya habían sido erradicadas resurgen, salen como margaritas y las personas se enferman más y más. Vemos como las guerras civiles están a la orden del día. En algunos países, rebeliones en contra de los regímenes totalitarios, quienes ocasionan muerte, destrucción y la desobediencia civil en contra de los gobiernos tiránicos. También podemos ver cómo la guerra entre Ucrania y Rusia va tomando otro matiz. Después que la Unión Europea le dio la espalda a Volodymyr Zelensky y a Ucrania, asegurándoles que no serían parte de ellos mientras no demuestren resultados de la guerra. Por ello, hoy vemos cómo desde Ucrania se envían drones a Moscú, teniendo como punto de mira la infraestructura y la población en general. Esto lo único que hace es incrementar el peligro hacia una escalada nuclear. Eso es lo que la Unión Europea y los países pertenecientes a la OTAN buscan para de esta forma poder intervenir y alcanzar su deseo de expansión globalista y de control sobre todo el mundo. De esta forma, el mundo estará bajo un régimen mundial dictatorial. Podemos observar cómo Corea del Norte muestra su poderío a través del arsenal atómico, entre los cuales están incluidas, imagínense, bombas atómicas que fueron prohibidas. Cada vez el régimen de Xi Jinping, de este gran dictador, quien amenaza a Estados Unidos, que es la primera potencia militar en el mundo. Es por esa razón que este país, Estados Unidos, y su gobierno han creído necesario movilizar submarinos atómicos, submarinos nucleares, con sus destructores y sus fragatas hacia el mar de China Oriental, siempre en alerta roja en caso de ataque no solo de Corea del Norte, sino de China, quien desea apropiarse, invadiendo Taiwán y expandirse hacia los otros países de la región. La Organización Mundial de la Salud ha alertado al mundo de una nueva enfermedad que será aún más mortífera que la anterior, poniendo al mundo en el filo del abismo. Esto es desalentador para los hombres, el estar constantemente amenazados. Asimismo, miramos la política mundial, que está causando más de un problema, ayudando a que los hombres se dividan ideológicamente, pisoteando los valores, las creencias fundamentales por las cuales existe aún el amor y el respeto, pero que poco a poco se va apagando y las personas se alejan más y más de Dios y de su palabra, la Biblia. De esta forma el mundo cae en un tiempo de anarquía global, donde no exista ni Dios ni su palabra verdadera.
También vemos cómo se va incrementando las guerras. En esta ocasión vemos como Sudán no pasa su mejor momento y se encuentra en guerra civil. Pero al parecer Francia desea intervenir, lo que los países africanos han advertido que si lo hacen es una declaración de guerra. Bueno, podemos seguir enumerando más y más cosas que están pasando en el mundo. Y la verdad es que para aquellos que estudiamos la palabra de Dios, no nos asombra nada de lo que está ocurriendo, ya que hace más de 2000 años Jesús profetizó todo esto en Mateo 24. Él dijo que habría pestes, terremotos, hambres, y en este punto es importante ver cómo los precios de los alimentos suben cada semana sin control, obligando a comprar menos y menos cada vez, ya que los altos costos superan los ingresos de las familias. No solo eso, sino que vemos los artículos de primera necesidad por las nubes, las rentas, los combustibles, la electricidad se han incrementado de una manera grotesca. Las medicinas y los servicios médicos supera toda lógica económica. Satanás está detrás de todo esto, junto a los gobernantes de las tinieblas, para que todo se lleve a cabo y para que también las profecías se vayan cumpliendo una por una. Y es que si miramos nos daremos cuenta que el hombre ha dado la espalda a Dios, por lo tanto los juicios de Dios recaen sobre los hombres. Todo esto está profetizado, como nos advirtió el Señor Jesús, que habrá guerras y rumores de guerras. Me dirá que siempre ha habido guerras, pero si se fijan, este tiempo que estamos viviendo y en el que se va presentando este cuadro escatológico tiene la particularidad de estar después del renacimiento de Israel, la higuera. Esta higuera reverdecida que inició el 14 de mayo de 1948 fue el resurgimiento de Israel, el único pueblo en el mundo que fue dispersado en 2 ocasiones y levantado de las cenizas sin perder su historia y naturaleza. Israel es nuestro termómetro. Esta pequeña pero hermosa y poderosa nación nos indica cuán lejos o cuán cerca estamos del fin de los tiempos, del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo. Jesús dijo que la generación que viera reverdecer a Israel, la higuera, podría saber que el fin de los tiempos estaba a las puertas. Leamos Marcos 13 del 28 al 31 en el Reina Valera 1960. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pongamos en palabras sencillas todo esto. Dice, de la higuera aprended la parábola. Quiere decir que de Israel aprendamos esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Aquí nos habla exactamente de cómo estaba la higuera, seca, marchita, o simplemente entró en estado de hibernación. Recuerde que Israel fue desterrado a causa del pecado y de no haber recibido ni reconocido como el Mesías al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde quiero hacerles un ejemplo. Espero que los ayude a entender. Para aquellos que estamos viviendo en países donde el invierno es bien marcado y donde las temperaturas bajan hasta -40,
Antes de entrar a invierno, los árboles se preparan y para ello, en el otoño, muchas de las ramas y las hojas se caen dejando al árbol completamente desnudo. Y lo que queda visible es el tronco y algunas ramas. El árbol queda como muerto. De esta forma entran a hibernar. Cuando llega la primavera, una vez que ha pasado el invierno y las temperaturas bajas suben, comienzan los brotes poco a poco y el árbol se va llenando de hojas y ramas, preparándose para entrar al verano, donde estará ya en su esplendor. Este es el caso de un árbol natural, pero cuando hablamos de la higuera Israel, quienes fueron arrancados como plantas de su tierra sin abono ni agua y abandonados a la intemperie a causa del pecado y la desobediencia y de no haber reconocido a su Salvador cuando estaba con ellos, la higuera Israel entró como en una hibernación similar a estar seca. ¿Recuerda usted? Esta fue maldecida por el mismo Señor Jesús, ya que ésta tenía apariencia, hablo de Israel, la higuera, la cual tenía una apariencia de ser un pueblo, o sea, un árbol fructífero, pero que en realidad no había producido ningún fruto agradable delante de Dios. Había desobediencia, libertinaje, hipocresía, corrupción, tal y cual está pasando hoy en día. En otras palabras, este pueblo no tenía los frutos que debían tener. No hablaron del amor de Dios y de su gran misericordia. No lo compartieron con el mundo y se lo guardaron solamente para ellos. Se fueron tras falsos ídolos. Y lo más grave es que no reconocieron al Mesías cuando estuvo entre ellos. Y todo lo contrario, lo mataron de forma cruel, haciéndolo peor que un delincuente, ya que resultó que Barrabás fue exonerado de sus delitos a cambio del más buscado, Jesús, el Rey de los judíos. La higuera ha esperado 2000 años antes de entrar al otoño, donde ha comenzado a brotar las ramas y las hojas por la misericordia de Dios. Y esto ocurrió a partir del 14 de mayo de 1948. De esta manera se encuentran esperando el verano. Y para ellos se cumple la profecía de Marcos 13, 28 al 31, así como también de Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos. También les invito a ver estos videos en Compartiendo la Biblia. Esta nación, la cual estuvo como muerta, seca en gran manera, sin hojas ni frutos, pero que resucitaría para ser nación. De esta higuera brotarían ramas tiernas y hojas, y que cuando veamos aquello sepamos que el verano está cerca. Recordemos que el verano es el tiempo más caluroso, donde se recoge los frutos. Todo aquello que ha sido plantado durante la primavera se cosecha. Dios ha permitido a través del Señor Jesús que las ramas salientes y tiernas de muchos del pueblo de Israel broten, reconociendo al Señor Jesús como Mesías. De esta forma brotan las hojas por la predicación de las buenas nuevas por parte de aquellos que lo recibieron del pueblo de Israel, que es la higuera. De esta forma, esas nuevas ramas con las hojas producirán frutos, así como nosotros en Cristo Jesús fuimos injertados en Él, produciendo frutos a través de la predicación de las buenas nuevas y la salvación de las almas.
Ahora entendemos que cuando esto ocurre en el pueblo de Israel, debemos saber que el tiempo del fin está a las puertas y que la segunda venida del Señor es inminente. El invierno significa tiempo difícil, tiempo de hambre, porque cuando estamos en invierno, el frío no permite ni sembrar ni cosechar. La tierra, lo que es más, está dura. El invierno es tiempo de oscuridad. Aquí en Canadá, por lo menos en Quebec, oscurece a las 4 de la tarde y amanece a las 7 de la mañana. Las personas anhelamos que el verano llegue. De la misma forma, el invierno bíblicamente significa dolor, angustia, guerra, hambruna, escasez, desastres, persecución, maldad, odio, carencia de los valores, de oscuridad, de frío abrasador. Es lo que se encuentra en este periodo de tiempo. Pero dice, cuando miremos el brote de las ramas, de las hojas, es la esperanza del verano. Esto quiere decir el fin del dolor, de la persecución, de la injusticia, el fin del pecado, el fin de la maldad, el fin de la oscuridad, y vendrá un tiempo mejor. Y ese tiempo mejor será para el pueblo de Israel sobre todo, y para aquellos hombres y mujeres fieles del mundo que hayan resistido la gran tribulación. Vendrá el consuelo del Mesías, el regocijo de Israel, la higuera, el reconocimiento de Jesús como el Mesías y la instauración del reino milenial. Es muy importante recordar que la iglesia habrá partido antes de los 7 años de gran tribulación al encuentro sobre las nubes con el Señor Jesús. Las ramas tiernas comenzaron el 14 de mayo de 1948, cuando Israel inició su independencia en su tierra, la cual da inicio al reloj profético de Dios para los tiempos finales. Pero tome en cuenta lo que acabo de decir, ya que el renacimiento de Israel es el cumplimiento de la profecía escrita en la palabra de Dios. El pueblo de Israel estuvo 2000 años sin tierra, sin nación, habitando en tierras extrañas y lejanas al ser exiliados. Esto también fue profetizado por el mismo Señor Jesús, y cuando leemos Mateo 24 podemos distinguir las señales que habría antes del fin de los tiempos. Al desobedecer Israel a Dios y haber caído en su legalismo, Dios permitió que Israel sea atacado, saqueado y por último fueran exiliados. Esto ocurrió 70 años después de Cristo a través del general Tito. El pueblo de Israel sería arrasado, dejando miles de judíos muertos. Pero en el transcurso de ese tiempo serían expulsados por los romanos y exiliados por el mundo entero, en donde enfrentaron rechazo, el desprecio, pero más aún fueron perseguidos y muertos. 2000 años después, la ONU decidió a través del voto de sus miembros permitir que el pueblo judío volviera a su tierra para ser nación. También le invito a revisar este video en Compartiendo la Biblia. Todo este material han sido grabados y puestos a disposición de usted. Usted los puede conseguir en Compartiendo la Biblia. Entonces decía que la ONU decidió a través del voto de sus miembros permitir que el pueblo judío volviera a su tierra para ser nación, porque ellos no tenían nación. El único pueblo en el mundo que no tenía nación en 2000 años. El 14 de mayo de 1948, Israel tenía que renacer como nación, lo cual estaba profetizado en las Escrituras y que se cumplió en dicha fecha. Leamos Amós, capítulo 9, versos
del 14 al 15, que nos dice así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Israel tenía que nacer para ser restaurada, recogida y amada. Por ello es que el Señor Jesús, el Mesías prometido, vendrá en su segunda venida para secar las lágrimas de este pueblo amado que estará huyendo de su última prueba, que será la persecución del anticristo. Jesús vendrá a juzgar al anticristo y al falso profeta para echarlos en el lago de fuego y azufre para siempre, y con ello la maldad se terminará e iniciará, como ya había explicado, el reino milenial. En Oseas 9:10 nos dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Pero aquí nos dice, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Entonces Israel es la higuera, representa la higuera. Salmos capítulo 90, verso 10 nos dice: los días de nuestra edad son 70, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, dice que no pasará esta generación antes de ver todas estas cosas. Y bueno, estamos en ello. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que estamos dentro de esa generación. Bueno, luego de esta pequeña explicación, continúo en Mateo 24, donde el mismo Señor Jesús dice que habrá guerras y rumores de guerras, a reino contra reino, nación contra nación, pero que todo esto es principio de dolores, los cuales van incrementando a medida pasa el tiempo, haciéndose cada vez más intensos los dolores. Lo más alarmante, y lo digo de esta forma, ya que muchos cristianos no entrarán a las bodas del Cordero por haber apostatado de la fe. La apostasía está instalada en la mayoría de iglesias en el mundo. Estos hombres y mujeres, quienes practican y enseñan a apostatar de la fe, son oradores fabulosos, hablan maravillas y convierten la palabra de Dios en fábulas y cuentos, y haciendo que el hombre sea más importante que Dios, ya que les produce riquezas. Los cristianos que acuden a las iglesias, muchos de ellos esperan beneficios económicos u otra clase de beneficios materiales, o que Dios arregle sus problemas. No quiero decirle que Dios no escucha nuestras peticiones, porque Él lo hace, sino que el Señor ya nos ha brindado el mayor beneficio, que es el regalo de vida eterna a través del sacrificio y el perdón de pecados para vida eterna. El resto lo tenemos que hacer nosotros mismos. Si no, mire la vida de los discípulos, de los apóstoles, mire las vidas de los profetas, pero mejor aún, mire la vida de nuestro Señor Jesús. Es que nosotros somos
mejores que los discípulos, que los apóstoles, que los profetas o que el mismo Señor Jesús? No, no lo somos. Dios no se complace del hombre que practica el pecado y que cree que el haber recibido el regalo de salvación y vida eterna le da licencia para una vida libertina. Estos dicen, el Señor Jesús pagó los pecados pasados, presentes y futuros. En verdad, el Señor lo hizo. Pero para todos aquellos que se esfuerzan en verdad por mantenerse siempre dignos del Señor, sin manchas y sin arrugas, que valoren el sacrificio del Cordero de Dios y lo lleven en alto. Esto demuestra la gratitud que tenemos los verdaderos cristianos hacia el Señor Jesús y su sacrificio, el cual no tiene precio, ya que el pago lo hizo Él con su vida. El apostatar de la fe es ir en contra de lo que Dios nos regaló por amor y que una y otra vez lo despreciamos a través de nuestro comportamiento pecaminoso. Dios conoce y entiende a cada corazón de cada uno de nosotros y Él sabe quiénes somos. A Él no lo podemos engañar. En Ezequiel capítulo 11, versos del 19 al 21 nos dice así en la Nueva Versión Internacional: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. En Mateo capítulo 5, verso 8 nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en Mateo capítulo 16, versos del 26 al 28 nos dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Prosigamos. Estuve mirando las noticias y en realidad son muy desalentadoras para todos los hombres que no viven por fe. Claro, es importante vivir por fe. Es importante estar tomados de la mano del Señor, caminar de su mano, guiarnos en su palabra. Ahora dicen los científicos y expertos que estamos viviendo el fin del mundo. Y tienen razón. Pero este fin no es como ellos dicen, sino como el creador de este mundo lo va a hacer. Y que nos ha advertido en su palabra, la Biblia, y lo ha hecho miles de años atrás. Hoy estamos viviendo en este tiempo profético, apocalíptico, el cual nos debe levantar los ánimos, nos debe dar nuevas fuerzas. El que está dormido en la fe debe despertar, porque el encuentro con el Señor se aproxima. En Lucas 21, versículo 28 nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. El mundo no terminará como los globalistas dicen. No, no será así. Cuando la iglesia de Cristo haya sido levantada, vendrá el tiempo de angustia de Jacob, la gran tribulación,
de 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, donde el anticristo mostrará su verdadero rostro, infligiendo dolor al pueblo de Israel, usurpando y profanando el trono de Dios, como si lo fuera, y persiguiendo al pueblo de Israel y a todos aquellos que no recibieron la marca de la bestia o 666. Luego de Helio descenderá el Señor del cielo en caballo blanco, acompañado por su ejército, quienes vendrán en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, para con la espada de su boca destruir al anticristo y sus ejércitos, para luego enviar a la bestia, o sea, al anticristo y al falso profeta al lago de fuego que arde con azufre. El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, fue atado por 1000 años y arrojado al abismo. Ese será el tiempo donde será atado y arrojado al abismo por 1000 años. Luego de esto será el milenio donde el Señor Jesús gobernará con vara de hierro a todas las naciones. Esto es lo que ya se está llevando a cabo desde 1948 y que todo se está preparando para este inicio de 7 años de gran tribulación, el regreso del Señor Jesucristo en su segunda venida y el inicio del milenio. La iglesia muy pronto será arrebatada. No sabemos el día ni la hora, solo Dios lo sabe. Pero nosotros estamos esperando como el Señor quiere que lo esperemos, guardando nuestras vestiduras blancas, que no estemos viviendo en libertinaje, en vida pecaminosa. Muchos dicen, es que no es por obras. Por supuesto, la obra la hizo el Señor Jesús, pero nosotros damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por eso lo amamos, por eso nos cuidamos y lo respetamos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo te invito a hacer esta oración, y si tú aún no conoces a nuestro Señor Jesucristo y quieres caminar en Él, haz esta oración diciendo así: amado Señor Jesús, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias por tomarme en cuenta, porque por ti y solamente por ti he escuchado este mensaje, y ahora solamente por ti, Señor, seré salvo de la ira venidera. Por ello, en este momento, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, y lo hago de todo corazón, sin fingimiento, porque tú lo conoces. Me arrepiento de haber pecado, Señor. Perdóname. Yo te acepto en este día como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a caminar en ti, Señor, como tú quieres que camine. Y te ruego que a partir de hoy escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú regreses, Señor, yo pueda estar inscrito en él. Quiero agradecerte de todo corazón por haberme tomado en cuenta, por amarme tanto, por perdonarme y por ser, desde hoy en adelante, Señor de mi vida. Ayúdame a caminar en rectitud, dando honra y gloria de tu nombre. Y ayúdame a partir de hoy también a dar frutos, hablando de lo que tú hiciste, haces
y harás en mi vida para que muchos te conozcan. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar ahí. Gracias por permitirme entrar con estas enseñanzas. Mi único propósito es que tú puedas entender cómo la palabra de Dios nos habla, nos alerta y nos dice cómo debemos vivir y esperar la venida de nuestro Señor Jesús. Si ha sido de bendición esta palabra, comparte. Por favor, pon manito arriba en señal de que te gustó este mensaje. Y si tienes el tiempo, deja un comentario, que me gustaría saber qué es lo que tú piensas acerca de lo que acabo de exponer. Te mando un fuerte abrazo como siempre, que Dios te bendiga y que tengas una semana maravillosa en Cristo Jesús. Bye, Dios te bendiga.